¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 27 de nuestro libro de matemáticas de primer grado. En este caso vamos a tratar solo las actividades de la sesión número 2. Esas actividades que te voy a proponer son semejantes, mas no iguales, a las que tenemos a lo largo de esta sesión. Hay un punto que quisiera enfatizar a lo largo de la sesión. Lo vamos a ir viendo, que es lo relacionado con el manejo de los signos. Ahora, aquí en el libro se nos plantean, digamos, primero una serie de actividades, digamos, que no tienen contexto, es decir, no nos dicen de dónde provienen estos números. Simplemente es una forma de repasar el algoritmo que ya hemos tocado en la sesión número 1. Y posteriormente vienen aplicaciones de estas, digamos, operaciones, pero considerando el manejo de temperaturas en un determinado lugar, y en la cual vamos a manejar temperaturas positivas y negativas. Recuerda que esa es la esencia de esta secuencia. Bien, para lo cual en los ejercicios que yo te voy a proponer, tienen esta similitud, son semejantes, muy parecidos a los que tú tienes acá. Bien, vamos a entrar en materia. Por ejemplo, aquí te propongo dos ejercicios que no tiene por lo pronto el objetivo de decir de dónde provienen estas cantidades. Simplemente vamos a tratar de repasar el proceso para poder encarar las actividades. Recuerda que podemos resolverla, digamos, de dos formas. Cuando estoy combinando cantidades fraccionarias o números fraccionarios con números decimales. Una de ellas es que, digamos, el número decimal lo convierta en una fracción para que ya trabaje dos fracciones juntas, o bien la fracción convertirla en decimal. Ese podría ser la forma de que podríamos trabajar. Ahora, voy a cambiar aquí la apariencia de esta fracción con la finalidad de que la cantidad de números decimales no sea grande, ¿sale? O no sea indeterminada. Vamos a ver. En este primer ejercicio yo tengo 2/4 menos 1.004. Ahora, yo te he dicho que una forma de resolver esta operación es convirtiendo, por ejemplo, vamos a poner aquí, primer método, por así decirlo, vamos a convertir el 1.004 a su forma fraccionaria, para lo cual te tengo que recordar que hemos visto, bueno, aquí tendría yo una resta, un número positivo menos un número positivo, en esencia sería lo mismo que tener, aquí lo voy a poner, sería lo mismo que tener una resta, ¿sí? Ahora sí, como dicen por ahí, de las comunes y corrientes. Entonces, en esencia es lo mismo, lo hemos comprobado la sesión anterior con el uso de la calculadora. Ahorita lo vamos a plantear. Bien, si tú lees, tú podrías desplegar este número, vamos a copiarlo, este número como si estuviéramos restando menos un entero, y si también estuviéramos restando
0.004. ¿Por qué hago esto? Porque la idea, lo que se le dificulta a algunos chicos, chicas, es convertir un número decimal en fracción. Y esto es básicamente, ¿cómo leeríamos este número? Serían 4, esta es la posición décimos, centésimos, milésimos, 4 milésimos. Lo que quiere decir que aquí tendríamos una fracción, digamos, aquí vamos a ponerlo, una fracción 4 milésimos. Entonces ahora sí ya podría yo considerar trabajar las fracciones. En este caso me estoy separando la parte entera, la voy a dejar para después, para concentrarme en la parte fraccionaria. Esta es la parte que yo quiero atender por lo pronto. Entonces, dicho esto, yo aquí tendría, voy a poner esta expresión aquí, lo voy a resaltar en otro color para que se entienda que estos son como nuestras notas, donde quiero enfatizar solamente el trabajo con las fracciones. Aquí el común denominador, recuerda que lo hemos trabajado en otro momento, con el mínimo común múltiplo. En este caso, si yo sacara el mínimo común múltiplo, sería igual a 1000. Entonces, en esencia, vamos a insertar aquí este elemento. Bien. Una fracción que tendría como un denominador de las dos fracciones 1000. Entonces, en esencia, básicamente yo tendría 1000 entre 4 me daría 250, por 2 serían 500, menos, porque sería este menos, 1000 entre 1000 me daría 1, por 4, 4. Entonces, esto me va a dar igual a 500 menos 4 me va a dar 496 milésimos. Esta parte me resuelve este elemento que aquí yo tendría que añadirle más, digamos, 496 milésimos. Y ahora sí yo le restaría o le quitaría el menos 1. Si tú te das cuenta, este número sería más grande que este. Lo podemos percibir si lo convirtiéramos con el mismo común denominador. En esencia tendríamos esto. Tendríamos menos milésimos, que si dividimos 1000 entre 1000 es 1, estoy teniendo lo mismo. Entonces, en este cuando yo tengo el mismo denominador, no es necesario sacar un común denominador como lo hice aquí en color morado, ¿sí? Aquí basta con que yo reste, porque sé que este es negativo, este es positivo. Menos 1000 más 496 va a ser igual a, voy a poner aquí, a una fracción que va a tener signo negativo porque es más grande el número 1000, igual a 504 milésimos. Claro que se puede simplificar, si tú lo haces en una calculadora, el resultado va a estar simplificado. Entonces podríamos obtener, por ejemplo, aquí, habiendo simplificado, serían 63/125. Cabe aclarar que siguen siendo de signo negativo, porque es más grande este número que este.
Esta sería una forma de trabajar. Por supuesto que lo puedes hacer en calculadora, pero te recomiendo que lo hagas al final más a manera de comprobación. Habiendo hecho la operación, como la puedes ver aquí representada, sería esta misma. Me he saltado algunos pasos para no hacer demasiado largo el video, entre comillas, pero puedes comprobar que el resultado es menos 63/125, que es el resultado que tenemos acá. Ahora, ¿de qué otra forma lo podrías hacer? Pues bueno, podríamos hacer lo siguiente. Llamémosle segundo método. Bueno, lo voy a poner aquí en color negro. Bien. El segundo método es que en lugar de que conviertas el número decimal en fracción, la idea es que tú lo conviertas la fracción al decimal. Lo que quiere decir que esta expresión te quedaría más o menos así. 2/4 en realidad serían 0.5. Y finalmente tú podrías resolverlo como si fuera una resta. 0.5 menos 1.004. Claro que hay que hacer la operación. Por supuesto que en calculadora es mucho más rápido, pero no siempre tenemos una calculadora. Y por otro lado, no siempre, eso quiero enfatizarte, mira, te vuelve a dar el mismo resultado de hace rato. El resultado sería menos 0.504. Menos 0.504. Decía, pero no siempre se puede convertir todo a decimal. No siempre se va a poder, o no siempre es conveniente. Eso lo veremos en otros casos. Dicho esto, los demás ejercicios se pueden resolver con la misma dinámica. Por ejemplo, este ejercicio B se podría plantear de la misma manera, tratando de convertir el número, digamos, fraccionario, en forma decimal. Por ejemplo, vamos a poner esto aquí. ¿Cómo le haríamos? Pues bueno, lo que tendríamos es 2.5 menos, y aquí convertiremos el 2/4, que sería menos 0.5. Ojo, aquí te quiero presentar una nota que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores, solo que en la sesión anterior lo enfatizábamos o insistíamos en utilizar en cada uno de los ejercicios la calculadora. Poníamos 2.5, paréntesis, menos 0.5, sería así, más o menos como lo hicimos en la sesión anterior, y el resultado es un 3. Yo aquí estoy restando un número negativo. ¿Cómo podemos entender quitar un número negativo? Bueno, quitar un número negativo, y por eso te dejé esta notita muy al principio. Restar un número negativo es lo mismo que sumar el opuesto de ese número. Dicho esto, es como, fíjate, aquí me dio 3. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo aquí le corrijo? Tú lo puedes ver en la calculadora. Según esto, es lo mismo que sumar. Pero entonces aquí yo tendría que poner un más. Fíjate, y te da otra vez 3. No cambié el signo de este. Convertí esos dos signos negativos en una suma.
Es cierto que no estoy explicando formalmente por qué sucede esto. Eso lo veremos en segundo año, o se tiene contemplado visualizar la regla de los signos en segundo año. Pero en este primer año podemos quedarnos con la idea de que quitarle o restar un número negativo, como lo teníamos anteriormente, es lo mismo que sumar el opuesto de ese número. ¿Sí? Te lo representaré una vez más. Sería igual como, voy a quitar, restar un número negativo, fíjate, me da 3, es lo mismo que sumar el opuesto de ese número. ¿Cuál es el opuesto de menos 0.5? ¿Por qué le llamaríamos opuesto? Aquí voy a poner el más. ¿Por qué sería el opuesto? Voy a irme a una especie de cuaderno. Vamos a olvidarnos un tantito de que es lunes. Si yo tengo menos 5, si yo tengo aquí menos 5, la pregunta es, ¿cuál es su opuesto? ¿Cuál es su opuesto? No me gusta mucho cómo se ve esto, pero pues no sirve. ¿Cuál sería su opuesto? Su opuesto es este, 5. Este es su opuesto, el que está en el otro lado de la recta numérica. Así como en algún momento pues el opuesto de 5 es el menos 5, pero aquí estamos hablando el opuesto del signo negativo, ¿sí? Que en este caso ese número es el 5. Entonces, habiendo explicado esto, yo puedo decir que el opuesto de todo número negativo, yo puedo inventar el que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es el opuesto de menos 9? Pues el opuesto de menos 9 va a ser el 9. ¿Y cuál va a ser el opuesto de menos 3? Pues el opuesto va a ser 3. Así más o menos funciona. Bien, habiendo explicado esto, me regreso a mis apuntes. Y entonces yo aquí tengo menos 0.5. ¿Qué implica esto? Que sería lo mismo tener 2.5 más 0.5. Y esto me va a dar igual a 3, que es lo que hemos estado enfatizando acá. 2.5 más 0.5 es lo mismo que 3. Y hemos visto, una vez más, te lo diré, que es lo mismo que restar un número negativo. Me dio también 3. Posiblemente muchos piensen que en la mayoría de las ocasiones sea preferible pasar la fracción, como le hicimos aquí, pasar la fracción a número decimal. Es posible que en algunos casos sea más recomendable, pero en otros ya no lo sea tanto. Bien, de ahí voy a proponer que veamos este ejemplo, el ejemplo C, que es muy parecido a lo que vas a enfrentar en esta parte del libro y en esta, muy parecido. Obviamente le cambié algunos valores. Fíjate que aquí te quiero resaltar lo siguiente. Dice que la variación, que es lo que tenemos que determinar, la variación de la temperatura. ¿Cuánto varió la temperatura el lunes, el martes, el miércoles, jueves, etcétera? La variación es la distancia, eso viene en la notita en tu libro, es la distancia entre la temperatura más alta y la más baja. Para que podamos ver esto, por ejemplo, el día lunes, la máxima fue 6 grados y la temperatura mínima fue -4.
Entonces, la más alta fue 6 grados. Y la más baja fue -4. Entonces, bueno, aquí me habría yo planteado un poquito mal esto. A ver, ahí está. 6 grados centígrados y esta aquí -4 grados centígrados. Bien, entonces, ¿cuál es la distancia? Porque me dice que son las distancias. Entonces, de aquí a acá, ¿qué distancia hay? ¿Cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Hay una diferencia de 10 el día lunes. ¿Qué estoy utilizando? Estoy ocupando la recta numérica para poderte explicar esa variación. No es necesario forzosamente que dibujes rectas numéricas para todos, pero si no lo tienes muy claro, yo sí te recomendaría que escribieras, dibujaras en alguna parte de tus apuntes una recta numérica. Entonces, la variación del día lunes son de 10 grados. ¿Cuál sería la variación para el día martes? Si la temperatura máxima es 5 y la más pequeña sería -3, la más baja. Entonces, igual, pues tendríamos que cambiar. Decíamos la más alta 5 y la más baja -3. Igual, tendríamos 5 y la más baja es -3. Pues bueno, la distancia que hay de aquí a acá, 5 -3, sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grados es la diferencia. Entonces, bueno, aquí son 8 grados, aquí la diferencia serían, sin necesidad de estar dibujando todas las rectas numéricas, tendríamos 9, aquí tendríamos 12, aquí tendríamos 7, aquí tendríamos 15 y aquí tendríamos 14. Ahora, esto pues yo lo puedo representar en algún momento en una tablita, habiéndote dicho que pues, son 10, 8, 9, 12, 7, 15, 14. ¿Sí? El día que se sintió un mayor cambio habría sido el domingo, ¿sí? Porque hubo 14 grados de diferencia entre la temperatura más alta y la más baja. Pero bueno, así es esto. Aquí la cuestión que te plantea el libro es que ¿en qué días hubo mayor variación de temperatura? Bueno, no son las mismas, estos datos no son los mismos, por supuesto, tú lo vas a contestar con algo muy parecido como lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué días tendríamos, habríamos tenido una mayor variación? Pues bueno, habríamos tenido una mayor variación el día domingo. Vamos a llenar este cuadrito con... no. Bueno, voy a resaltar esto. Ahorita, en un rato más explico por qué voy a variar. Este sería el día que va a variar más, el domingo. Ahora, fíjate que el libro te propone representar de esta manera la variación. Yo lo hice para ti con la recta numérica, pero dicen, pues es que tengo que escribir más si ocupo la recta numérica. Bueno, espérate. ¿Cómo lo hubiéramos hecho con operaciones? Y hay muchas posibilidades. A ver, déjame bajar esto porque no quiero por lo pronto en el video que se vea esta parte. Es decir, ¿cómo represento que, por ejemplo, me enfocaré el día domingo?
¿Cómo represento lo que sucedió el día domingo? La temperatura máxima fue de 2 grados. Fue de 2 grados y la mínima fue de menos 12. Menos 12. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar con el número? Voy a poner aquí, ¿cómo puedo trabajar con el número 2, el menos 12 y que como resultado me dé 14? ¿Cómo podría hacer eso? Esta es la parte que algunos chicos o chicas, bueno, incluso aquí, paréntesis, 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 paréntesis. ¿Qué signo tendré yo que poner aquí en medio para que esto me dé 14? Y ahí es donde vuelve a entrar digamos, este proceso. Yo aquí tendría el 2, así con el paréntesis, el 2, voy a dejar el espacio, voy a tener que ponerlo otra vez. ¿Qué le tendría que poner aquí en medio como signo si yo sé que este número es negativo? Yo sé que al final me tiene que dar 14. Si yo le pongo un signo más, fíjate que me da. Le pongo igual y no me da 14. ¿Qué quiere decir? ¿Aquí va un signo más? No sería esa la manera. Esto no es correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo sé que a fuerza tengo que utilizar el signo negativo, el menos 12 y el 2, porque son los que vienen aquí en tu tabla. Entonces, parecería que pues tengo que probar ahora con lo otro, ¿no? Probarle con el menos. Si yo le cambio aquí con el menos, fíjate qué es lo que sucede. Me da 14. ¿Qué es lo que habíamos dicho en algún momento? Restar un número negativo es lo mismo que sumar el opuesto de este número. Restar un número negativo es lo mismo que sumar, sería lo mismo como poner esto, es lo mismo que sumar el opuesto. El opuesto de menos 12 es 12. Entonces, esto ya vimos que no es correcto. Entonces, lo que es correcto es proponer algo como esto, restar un número negativo, ¿sí? Porque es equivalente a sumar su opuesto. En este caso el opuesto de menos 12 es 12, ¿sí? Entonces, se entiende, dicho esto, que como en estos casos yo voy a quitarle o voy a de alguna manera a calcular la diferencia, la variación de temperaturas, yo puedo suponer que lo adecuado es a la temperatura máxima restarle la temperatura mínima para que esto pueda dar paso a calcular la variación. Y puedo comprobar, por supuesto, con mi calculadora este proceso, y estos datos de acá van a coincidir con los que tengo yo acá, que lo hicimos en algún momento con la recta numérica, pero lo que estamos tratando en esta sesión es con operaciones matemáticas. Entonces, si yo aquí tengo 6 y aquí tengo 4, fíjate, la variación es 10, como ya lo habíamos visto. Y aquí va a ser 8, y aquí va a ser 9, aquí va a ser 12, aquí va a ser 7, aquí va a ser 15,
15. Este es... Ah, entonces la más grande es la del domingo. Bueno, entonces vamos a cambiar simplemente aquí el día. Es todo lo que vamos a hacer. Entonces, y aquí va a ser 14. Bien, entonces esta es la parte medular, por eso te la estoy resaltando en color rojo. ¿Cómo representaríamos esto? Y bueno, la idea es explicarte este mismo proceso, porque en sí, aquí en el libro vas a volver a hacer prácticamente la misma actividad, pero bueno, aquí con la variación a través del tiempo, pero son otra vez grados centígrados. La idea, la esencia es la misma. Y te van a preguntar qué operación sugieres para encontrar esta, digamos, esta respuesta, este proceso. Y era muy importante plantearte esta posibilidad. ¿Qué significado tiene restar un número negativo? ¿A qué era igual? ¿Sí? Entonces, habiendo mencionado esto, bueno, y aquí ya corregimos que el día de mayor variación era el sábado, donde tuvimos 15 grados de diferencia entre la temperatura más alta y la temperatura más baja, que serían 15 grados. Bien, no me queda más que agradecerte. Si tienes alguna duda, ponla en la caja de los comentarios y recuerda que nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.